hablarle, por favor. Ya. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Ya. Como aquí podemos ver en este Excel que ustedes tienen la foto, la verdad es que este Excel está con un día anterior porque primero, chiquillo, quiero darle las gracias por este cambio de día. La verdad es que yo, bueno, ustedes quizás no conocen tanto de mí, pero yo les dije al principio, y inclusive ahí está mi diploma, yo soy ingeniero comercial, salí hace ya casi 2 años de la U y estoy estudiando un posgrado que es un magíster en economía, ¿bien? El cual ya tengo casi al otro lado, porque la verdad yo no me quedan más ramos, me queda solamente mi tesis. Eh, en lo que estoy trabajando en eso, pero hasta el momento yo todo lo que fue el primer semestre estuve yendo a la universidad allá en Concepción 2 veces a la semana nomás, que habían sido martes y viernes. Así que los días lunes para mí no habían sido problemas. Lo que pasa es que este semestre, bueno, no voy solamente a Conce, solamente a clases, porque claramente no me quedan hacer más clases. Tengo otras responsabilidades como eh, por ejemplo, hago clases allá en la U. ¿Eh? Entonces no me coincidieron mis horarios con los horarios que tenía del semestre pasado. Así que ahora tengo que viajar martes, bueno, tengo que viajar lunes y viernes. Por eso les pedí el cambio de horario, así que tío, yo lo agradezco demasiado. De verdad, mucho, mucho, mucho. Y por ende, bueno, voy a hacer la actualización de esto, que la verdad es solamente correr un día. Pero lo que deberíamos ver nosotros hoy es relaciones y funciones. Bien, es una parte de lo que nosotros al final vamos a ver. Porque fíjense que nosotros vamos a ver relaciones y funciones hoy. ¿Bien? Vamos a entender que es una relación y que es una función desde su base. Bien, a todo esto en Classroom me confirman por favor, pero yo les subí ayer esta materia de relaciones y funciones. Y la semana siguiente, que yo sé que va a ser el día 16, ¿bien? Ahora ya no tenemos problema porque yo dije, tú te vas a ser feriado, el que van a tener que tener clase, ahora va a ser el día 16. Vamos a tener la clase de función en variables reales, en donde ahí sí nos vamos a meter con números. Hoy día vamos a ver solamente qué condiciones tienen que cumplirse para que exista una función y qué es una función. Eso es lo que yo necesito que esté claro. ¿Te alguna duda con esto? Confírmenme también si es que le llegó la notificación de que en Classroom yo le subí el archivo. ¿Sí? ¿Alguien que me pueda decir? Bueno, reviso el tiro para que ustedes lo puedan visualizar aquí también. Eh, Obligatoria, trabajo en clases, álgebra, ahí está. Relaciones y funciones, lo publiqué ayer. Hay un espacio aquí que no sé por qué pasó. Bueno, lo vamos a borrar. Eso. Bien. Chiquillos, ¿ustedes también ven esto en su Classroom? ¿Le llegó la notificación al correo ayer que yo subí esto? Nico, Javi, Laura. Ya. Sí, creo. Muchas gracias. ¿Ya? Es que lo que pasa es que ayer cuando lo subí me salían unos mensajes que tenía mal internet, entonces dije, quizás me aparece a mí que lo tengo y quizás no. Y quizás ustedes no. Bien, ya, pero vamos a enfocarnos en ese archivo. Eh, Preparación PAES, álgebra, relaciones y funciones. ¿Eh? La verdad es que nos queda pocas semanas para que nosotros pasemos geometría, que se olvida. ¿Eh? Ya, veamos relaciones y funciones. Para nosotros poder ver relaciones y funciones, nosotros tenemos que saber otra cosa primero. Eh,
Por ejemplo, ¿qué significa un conjunto? Y nosotros, para saber qué significa un conjunto, o sea, ¿qué significa un conjunto? Un conjunto es muy simple, porque tal como lo dice su palabra, es un conjunto, un grupo de cosas. Es decir, un conjunto es un grupo de cosas. ¿Ya? La verdad es que no necesariamente de letras, o sea, un conjunto es un grupo de cualquier cosa que de alguna manera tienen algo en común, o la verdad es que pueden no tener nada en común el grupo de cosas. O sea, puede ser un grupo de cosas que la verdad aparezca un número, una letra, una figura, y que no tenga ninguna relación una cosa con otra, pero pueden haber otros conjuntos que puedan ser, como por ejemplo las letras del abecedario, las letras de las vocales, los números del 1 al 10, los números pares. Y eso sí son conjuntos que tienen quizás una lógica más interesante. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que va a haber un grupo que se va a llamar V. Un conjunto. Entonces yo voy a decir un conjunto V. Fíjense que los conjuntos siempre son letras mayúsculas. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Son letras mayúsculas. ¿Sí? ¿Y cómo yo escribo los grupos? Y aquí vienen hartas cositas que yo necesito que ustedes lo tengan muy claro. Lo primero es que cada vez que yo escribo un grupo, un conjunto digo, lo escribo de la siguiente manera. Supongamos que sea así. V es igual. Y voy a empezar con llaves. ¿Se acuerdan cuando vimos inecuaciones y que nosotros poníamos estas llaves para realizar el conjunto solución? En este caso es un conjunto en donde yo voy a decir, por ejemplo, que van a estar los elementos A, B, A. Mejor pongamos las vocales A, E, I, O, U. Aquí vamos a poner todas las cosas, ¿verdad? A, E, I, O, U. Entonces ahí puse todos los elementos del conjunto. Entonces todas estas cosas son los elementos. ¿Bien? Es decir, fíjense que esta es una forma de escribirlo, pero otra forma de escribirlo puede ser V es igual, abro la llave, y escribir X tal que X es una vocal. Es decir, ¿qué estoy diciendo aquí? Que van a estar todas las vocales dentro de acá. Estas son dos formas de escribirlo, dos formas distintas. La primera forma se llama una forma de escribir por extensión. Y la otra forma se llama por comprensión. Son dos formas distintas de escribir los conjuntos. Una forma por extensión, otra forma por comprensión. Ahora, yo tengo distintas cosas. Yo, por ejemplo, el E pertenece al conjunto V de las vocales. ¿Cierto? Entonces eso se lee como que el E pertenece a B. ¿Bien? Y yo puedo decir que, por ejemplo, el X no pertenece al V, porque claramente la X no es una vocal. Entonces X no pertenece a V. Y eso más que nada tiene que ver con la nomenclatura de un conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Un grupo de cosas. Básicamente eso. ¿Bien? Chiquillos, hasta ahora, ¿entienden qué es un conjunto y cómo se puede escribir? Sí, profe. ¿Bien? Javi, Laura. Sí, profe. Bien. Más o menos. Ya, ¿qué punto te queda ahí que no entiendes del todo? La
¿Lo puedo explicar otra vez? Sí, obvio. Por fin. Ya, fíjate que estamos viendo, queremos ver relaciones y funciones, pero antes de eso nosotros necesitamos saber qué significa un conjunto. Nosotros dijimos que un conjunto es un grupo de cosas. Por ejemplo, agrupar las letras de las que son vocales, como es este ejemplo. A, I, O, U. ¿Bien? Nada, solamente eso. O puedo también agrupar letras que no tengan nada en común. El A, el B, el F, el G, el Z. Y la verdad yo sé que son letras dentro del abecedario, pero no tienen nada en común. Eh, Eso es un conjunto. Puedo tener también un conjunto de números, que es lo que nosotros vamos a ver en realidad. Entonces, eso es un conjunto. Un conjunto es un grupo de cosas. Pero hay formas de escribirlo, forma de escribir el conjunto. Por ejemplo, en este caso, extensión. La forma de extensión es escribir todos los elementos. En este caso yo escribo todos los elementos. ¿Bien? Y la forma de comprensión es escribirlo con palabras. ¿Bien? Pero el hecho de la comprensión, algo muy importante, la forma de extensión yo siempre la puedo poner. Porque siempre puedo escribir todos los elementos. Aunque sean infinitos, porque aunque sean infinitos yo pongo 2 puntos, ¿no? Pero cuando es por comprensión, tiene que tener algo en común, o si no, no tengo cómo escribir que son los elementos. En este caso yo pongo las vocales. Esto de acá es lo mismo que escribir las vocales. O el abecedario. O los números del 1 al 10, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, eso es. Ahora yo puedo decir, por ejemplo, que el E pertenece a V y que el X no pertenece a V, porque yo sé que no es un elemento que está acá adentro. ¿El E pertenece al V? Sí, está acá adentro. ¿Y el X pertenece al V? No, el X no está acá. ¿Por qué? Porque no es una vocal. No, de hecho podemos ponerlo, quizás la letra es un poco enredada porque aquí si aparece una X, vamos a poner la Z. ¿La Z no pertenece? No, la Z no pertenece a V. ¿Bien? ¿Se entiende mejor ahí, Laura, o hay un punto que todavía no te queda 100%? No, está bien. Ya, perfecto. Otra cosa que nosotros necesitamos saber, chiquillos, que hay ciertos conjuntos que son especiales. Hay un conjunto que se llama conjunto vacío, que probablemente ustedes ya lo han escuchado antes o han visto la nomenclatura, que es esta. Es como un círculo o un óvalo que está partido por una línea. Y significa que el conjunto vacío es un conjunto el que no tiene ningún elemento adentro. Normalmente cuando nosotros decimos que por ejemplo, un ejercicio no tiene solución, ¿bien? Eh, el conjunto solución es vacío. ¿Bien? Y nosotros ponemos eso como respuesta. ¿Bien? Y existe otro conjunto que es el conjunto universo. ¿Bien? Y el conjunto universo, que normalmente se pone con una U, normalmente esta U tiene algunas cositas ahí, es el conjunto que tiene todos los elementos. ¿Bien? Pero la verdad es que el conjunto universo no es como todos los elementos, porque acuérdense que los elementos pueden ser cualquier cosa. Si yo estoy hablando de números, el conjunto universo tiene todos los números. ¿Bien? Si yo estoy hablando de los números pares, el conjunto universo tiene solamente los números pares. Es como bien subjetivo el universo. ¿Bien? Chiquillos, ¿se entiende el conjunto vacío y el conjunto universo? Sí, sí, profe. ¿Bien? Sí, Nico, profe. perfecto. Porque necesito que veamos algunas cosas que, si bien nosotros ya quizás le hemos visto un poco cuando vimos en ecuaciones, que tienen que ver con las operaciones de los conjuntos. Bien. Eh, yo puedo unir conjuntos y voy a hacer ejemplos que nos van a hacer eh, los ejemplos de aquí. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ejemplos con números. Por ejemplo, sean
A y B, dos conjuntos, yo puedo unir los conjuntos. Bien, puedo aplicar unión. ¿Qué significa la unión? Y esto es muy importante. Fíjense que voy a hacer un conjunto J de Javi. Bien. Y que va a ser el conjunto que va a tener los números. Javi, dime 3 números, cualquiera. El 3, el 7 y el 9. Ya, 3, 7 y 9. Bien. Y voy a tener, por otro lado, el conjunto L, que va a tener sí o sí el 3. ¿Bien? Pero te voy a obligar a que pongáis el 3. Entonces, Laura, dime otros 2 números. O otros 3 números, mejor. El 1 y el 8. Ya. Vamos a poner el 1 primero por conveniencia. ¿Bien? Siempre lo ideal es como mantener un orden. El 1, el 3 y el 8. Dame otro más, por favor, Laura. Cualquiera. Porque me interesa que sean distintos tamaños. Laura, ¿me da otro número? Ojalá. El 6. Ya. Entonces vamos a tener el 1, el 3, el 6 y el 8. ¿Bien? Ya, entonces cuando yo digo que voy a unir la unión del conjunto J con el conjunto L, ¿bien? Con esta U, que significa unión, que normalmente la reservamos para la unión, yo lo que hago es escribir todos los elementos que están en X, que están en J y que están en L, que son el 1, son el 3, son el 6, son el 7, son el 8 y son el 9. Fíjense que yo hice que la Laura me diese uno más para que nos fijemos que no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Y otra cosa que fíjense que yo hice, que obligué que estuviese el 3. ¿Por qué? Porque los elementos repetidos solo se escriben una vez. Solo se escriben una vez. ¿Qué es la unión entonces? Juntar todos los elementos en solamente un conjunto. Esa es la idea. ¿Eh? Chiquillos, Laura, Nico, Javi, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Veamos ahora entonces la otra operación que nosotros podemos tener, que esta operación se llama intersección. Otra vez nosotros vamos a eliminar nuestro ejemplo que aparece acá, para que no nos genere confusión. ¿Y qué significa intersección? Vamos a escribir el conjunto que nos dio en la Javi, que era el 3, 7 y 9. ¿Bien? Y ahora quiero que el Nico me dé otro conjunto que obligatoriamente tiene que tener el 7. ¿Bien? Sí o sí tiene que tener el 7. Dime 4 números, pero el 7 tiene que estar incluido en eso, Nico, porfa. 2, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Muchas gracias. ¿Qué significa la intersección de conjuntos, chiquillos? La intersección de conjuntos, cuando yo digo que J se intersecta, que es una U como dada vuelta con N, ¿bien? Esta intersección de estos conjuntos, yo pongo solamente los números que tengan en común. En este caso son el 3 y el 7. Esa es la idea. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe, entiendo. Gracias, Javi. Sí, profe. Muy bien. Entonces pasemos al otro ejemplo que tenemos aquí, que es la diferencia. Yo puedo hacer esta diferencia que es como una resta de conjunto, en donde voy a poner la de la Laura y el Nico. Bien,
que la Laura era 1, 3, 6 y 8. 1, 3, 6 y 8. Y el del Nico era 2, 3, 5 y 7. ¿Bien? ¿Y cuál es la idea aquí en la diferencia? Cuando yo pongo L menos N, yo pongo todos los elementos que están en L, pero que no están en N. Es decir, saco la intersección. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso sería el 1, el 6 y el 8. No pongo el 3. Es como al L le voy a sacar todo lo que comparto con el N. De esa manera yo igual podría hacer, por ejemplo, el de la Laura. Bueno, pongámonos el de la Laura porque va a pasar lo mismo. El de la Javi. El de la Javi menos el de la Laura. ¿Bien? Al revés. Recordando, bueno, vamos a recordar cuánto eran los conjuntos. El de la Javi era 3, 7 y 9. Y el de la Laura era 1, 3, 6 y 8. Entonces, Javi menos Laura va a ser, al final, será todo lo que está en Javi, pero no está en Laura, que al final sería solamente el 7 y el 9. ¿Bien? El 3 no, porque el 3 lo comparte. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto de diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya, bien. Nos falta un último, que la verdad es el complemento. Para eso voy yo a traer de nuevo sus ejemplos para acá. Que va a ser el de la Javi, el que dijo primero, que creo que era el 3, 6, 9, creo, 3, 7 y 9. Bien. El de la Laura, que era 1, 3, 6 y 8. Bien. Y el del Nico, que era 2, 3, 5 y 7. Bien. ¿Qué es el complemento? Bien, voy a volver a escribir el nombre porque se me quedó allá arriba el complemento. El complemento ahora se escribe con una comilla. Al conjunto que yo quiera le pongo una comilla. Pero para saber el complemento, chiquillo, yo necesito saber el universo. Y el universo, por ejemplo, va a ser, supongamos, todos los números desde el 1 hasta el 10. El universo yo le dije que es bien subjetivo porque depende de lo que estemos hablando. En este caso, ustedes, gracias porque me dieron estos números. Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Supongamos que son del 1 al 10. ¿Bien? La verdad es que el universo es subjetivo porque el universo te lo dan. Entonces uno va viendo ahí. Entonces yo puedo sacar en base a esto el complemento de la Javi, el complemento de la Lau y el complemento del Nico. ¿Bien? Entonces, si yo digo complemento de J, ¿qué va a ser los complementos? Todo lo que le falta a la Javi para ser igual al universo. Le falta el 1, le falta el 2, le falta el 4, le falta el 5, le falta el 6, le falta el 8 y le falta el 10. El complemento de L, todo lo que está, lo que le falta ahora para ser igual al universo, que son el 2, son el 4, el 5, el 7, el 9 y el 10. Y lo que le falta a N, al Nico, que serían el 1, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Esa es la idea de complemento. Aquí puse complemento. Complemento. ¿Sí? Todo lo que le falta para llegar a ser el universo. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Gracias. Laura, Nico.
O sea, serían los números que faltan dentro de nuestro conjunto. Sí, los que faltan para llegar al universo. El universo en este caso son los números del 1 al 10, pero el universo yo le dije es bien subjetivo. Podría haber sido del 1 al 100, por ejemplo. A ti te lo definen, te dicen el universo son estos números. ¿Bien? Bueno, profe. Sí. Ok. ¿Laura? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces ahora nosotros quiero que definamos qué es una relación. Una relación de conjunto, claramente. Para saber eso nosotros necesitamos saber otra cosa primero, que es el producto cartesiano. ¿Bien? El producto cartesiano es una operación como estas las de acá, como la intersección, la diferencia y todo. Es como otra cosa que probablemente tuvo que haber estado en el punto de arriba, en el que nosotros vamos a suponer lo siguiente, lo pondré aquí en azul. ¿Bien? No, yo podría hacer el producto cartesiano de J, producto cartesiano que se pone con una X de L. ¿Qué significa eso? Tengo que tener muy en conciencia de que J es 3, 7 y 9 y de que la L es 1, 3, 6 y 8. ¿Bien? El producto cartesiano me da pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Son los pares ordenados. Son puntos en el plano cartesiano, puntos X, Y. Puntos que yo puedo poner en nuestro gráfico. Que en este caso va a ser, por ejemplo, el 3 de la Javi, el 3 que va a ser el primer elemento, con el primer elemento de la Laura. ¿Bien? El primer elemento de la Javi con el segundo elemento de la Laura. El primer elemento de la Javi con el segundo elemento con el tercer elemento de la Laura. El primer elemento de la Javi con el cuarto elemento de la Laura. Y ahora, como no me quedan más elementos de la Laura, paso al siguiente de la Javi, que sería el 7. Primer elemento segundo elemento de la Javi con el primero de la Laura, segundo elemento de la Javi con el segundo de la Laura, segundo elemento de la Javi con el tercero de la Laura, segundo elemento de la Javi con el cuarto de la Laura, y como no me quedan más de la Laura, paso al otro de la Javi, que va a ser el 9. Sería 9 con 1, 9 con 3, 9 con 6 y 9 con 8. ¿Bien? Y ahí terminó. Eso es el producto cartesiano, hacer toda esta combinación. ¿Bien? ¿Se entiende, chiquillo, qué es un producto cartesiano? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? ¿Nico? Sí, profe. Perfecto. Porque esto es fundamental para saber cuál es la relación. El concepto de relación es cuando yo relaciono un conjunto con otro. ¿Bien? Y esto es bastante interesante porque nosotros vamos a ver dibujitos como estos. ¿Bien? ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Relación es cómo se relaciona un conjunto con otro. Y aquí los conjuntos, por ejemplo, voy a poner, bueno, no me acuerdo cuánto eran los conjuntos, pero a la Laura le vamos a poner el 1, el 3 y el 9. A la Javi ahora le vamos a poner letras, que van a ser la A, la B y la D. Bien, y Nico te vamos a dejar para un ratito porque necesito solo dos conjuntos hasta el momento. Y ahora los conjuntos yo los voy a poner en pelotitas. Bien. Entonces vamos a definir ciertas cosas. ¿Qué cosas vamos a definir? Primero, si es que el conjunto L se relaciona con el conjunto J, esta relación hace que el conjunto L, que es el primer conjunto, yo le voy a decir conjunto de partida o dominio. Se puede llamar de esta manera. Conjunto de partida o dominio.
Y la J va a ser el conjunto de llegada o codominio. Bien. Y aquí nosotros podemos suponer que nuestros elementos están aquí y que uno se relaciona con otro. Esa es la idea. La relación es cómo se relaciona el A quizás con el 1, el 3, aquí vamos a cambiar algunas letras. Esta va a ser el C, ya les voy a explicar por qué. Y esta va a ser el I. ¿Bien? El C y el I. ¿Y cuál es la relación que puede existir aquí? Por ejemplo, es que cada número sea la posición de la letra en el abecedario. La A es la posición 1 de la letra 3 en la C y la letra 9 en la I, si es que no me equivoqué en hacer los cálculos. ¿Bien? Uno puede hacer una relación. Y en base a estas relaciones, uno hace... Bueno, estas relaciones dan como resultado productos cartesianos. ¿Bien? ¿Cuáles son los productos cartesianos? Son no todas las combinaciones como vimos delante. Van a ser el 1 con el A, solamente los que se relacionan, el 3 con el C y el 9 como el I. ¿Bien? Claramente después vamos a tener puros números, así que van a tener más... vamos a tener más... Esto va a tener un poco más de lógica. ¿Bien? Pero esa es la idea. ¿Bien? Ahora, muy importante, los elementos del conjunto de partida se llaman preimagen. Es decir, el 1, el 3 y el 9 se llaman preimagen. Lo voy a poner acá. Preimagen. Y el A, el C y el I se van a llamar imágenes. Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende esto? Sí, profe. Bien. Javi, Nico. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ya, perfecto. Eso es una relación. Bien. Pero quiero que entendamos algo. Ahora vamos a pasar inmediatamente a las funciones. Y dentro de las funciones, chiquillos, nosotros tenemos el concepto de función. ¿Qué es una función? Es una relación. Es una relación. Pero no cualquier relación. Es una relación que cumple ciertos requisitos. ¿Y cuál es ese cierto requisito? Está aquí. ¿Bien? Que a cada valor del conjunto de partida A le corresponde 1 y solamente un valor del conjunto de llegada B. Ese es el único requisito que yo quiero. Que dentro del conjunto de llegada le corresponda un único valor del B. ¿Bien? Vamos a hacer ejemplos para ver cuáles son funciones y cuáles no. ¿Cuál es la idea aquí? Vamos a hacer dibujitos. Si yo tengo el 1, el 3 y el 9 nuevamente, y aquí tengo el A, el B, el C y el D, ¿bien? Voy a tener otro en donde va a tener el 1, el 3, el 7 y el 8. Y aquí voy a tener el X, Y y Z. Y por el otro lado voy a tener el 2, el 3, el 5 y también aquí el A, B, C, D. ¿Ya? Me falta un último ejemplo porque les voy a ir preguntando a ustedes. Bueno, hasta ahí está bien, porque les voy a ir preguntando a ustedes cuáles son funciones y cuáles no. Si esta relación es función,
Si esta relación es función, esa es la idea. Y si esta relación eso no funciona. Pero veamos las relaciones. Este va a este, ese va a ese va a ese. En este caso, ese va a ese va a ese va a ese y ese va a ese. Y en este caso, ese va a ese va a ese también va a ese y ese va a ese. ¿Bien? Y voy a hacer preguntas así como me aparecen ustedes aquí, en el orden. Así que primero a la Javi. ¿Bien? Javi, el primero, el A, el primero de acá, de izquierda a derecha, ¿sería o no función? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque cada número del conjunto A tiene solamente uno del conjunto B. Ya, perfecto. Y esa es la idea. Fíjense, sobra uno en el conjunto de llegada, en el codominio. Da igual. Da igual. ¿Pueden sobrar? Sí. Inclusive aquí quiero hacer una pausa. Porque decir codominio es distinto a decir recorrido. Porque alguien quizás se acordó de ese concepto, el recorrido. No que era dominio y recorrido. No, es dominio y codominio, pero decir codominio es distinto a decir recorrido. ¿Por qué? Porque el codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. El A, B, C y D. Y el recorrido son solamente los elementos que se ocupan. El A, el B y el C. ¿Eh? Chiquillos, todos, los tres, ¿entienden esta diferencia entre codominio y recorrido y por qué el A es función? Javi, Laura, Nico. Eso del codominio y el recorrido no lo entendí. Yo tampoco. Ya. Acuérdense que cuando nosotros dijimos que había una relación entre conjuntos, el primer conjunto se llamaba dominio, el conjunto de partida, y el segundo se llamaba codominio. ¿Ya? Pero algo muy importante es que cada elemento del dominio tiene que ser ocupado, porque a cada valor del conjunto de partida le tiene que corresponder uno allá. Entonces el dominio siempre va a ser ocupado de forma completa. ¿Bien? Pero el codominio puede sobrar un número, como en este caso sobra el D. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? El codominio, ¿cuál es el conjunto del codominio? El codominio es todo el conjunto de llegada, que es el A, el B, el C y el D. Pero el recorrido son todos los conjuntos, todos los elementos del codominio que finalmente se ocupan. No se ocupa, fíjense que no ocupo todo, solamente ocupo el A, ocupo el B y ocupo el C. El D queda solito. Entonces el recorrido son solamente los que se van ocupando. ¿Se entiende, chiquillo, ahí? ¿Un poco mejor? Sí. Perfecto. Javi, Nico. Sí, profe. Yes. Nico, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Esa es la idea. ¿Bien? Pregunta para ti, Lara. El segundo, el que yo voy a poner aquí como B, ¿será o no será una función? Laura. Sí, no y por qué. No. ¿Por qué no sería? ¿Por qué no sería? ¿O por qué sí? No, porque a cada uno no le corresponde un valor. Fíjate que al 1 le corresponde el X, ¿cierto? Al 2 le corresponde el Y. El 7 le corresponde el Z y el 8 le corresponde al Y. A todos les corresponde un valor. ¿Ya?
y les corresponde un único valor, ¿bien? Pero ese valor no le corresponde un valor. La verdad es que sí, esta es función que te corresponde. A todos los del conjunto de partida le corresponde un único valor allá. ¿Ya? ¿Ese valor es exclusivo? No, pero no, eso no está aparte de la función. Entonces esto sí es función. Bueno, aquí lo voy a poner al de la Javi, que efectivamente sí es función. Y el de la Laura en este caso también es función. Laura, ¿entiendes por qué es función? Sí, creo que sí. Ya. Javi y Nico, ¿entienden por qué funciona esta? Sí, profe. ¿Nico? Sí, profe. Ya, Nico, quédate ahí porque te voy a hacer consultas con el otro. Este de acá, ¿es función? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo creo que sí. Ya, ¿por qué? Fíjate, verifiquemos si que cumplen las condiciones. A todos los números de A les corresponde uno y solo un valor del conjunto B. Ya. El 2 le corresponde uno del otro. Bien. Al 5 le corresponde uno, pero fíjense que el 3 tiene dos resultados. Al 3 no es uno y solo un valor. Son dos valores. Entonces fíjense esta diferencia. En este caso no es función. ¿Por qué? Porque desde a dos números nos pueden dar el mismo resultado, pero un número no me puede dar dos resultados distintos. Eso es lo que quiere decir las funciones. Eso quiere decir esto que está en amarillo acá, subrayado. ¿Bien? Me quiere decir lo siguiente. Dos números pueden dar el mismo resultado, pero un número no me pueden dar dos resultados. Chuta, para acelerar. No me pueden dar dos resultados. ¿Bien? Pongámoslo hasta ahí nomás porque se me acabó el espacio. ¿Se entiende, chiquillos? Nico, Javi, Laura, que por qué no es función en la C? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? ¿Laura igual? Sí. Voy a poner otro ejemplo. ¿Bien? Y quiero que, bueno, en el chat, para que nadie de acá tenga que necesariamente escribirlo, quiero que me escriban si es que sí o si es que no en el chat, y vamos a ver cuál gana en ese caso. Chiquillos, esto de acá, esta relación, ¿es función? Quiero que me escriban en el chat solamente sí o no. Vamos, chiquillos. No tengan miedo a ser el primero que escriba. Ya, Laura dice que sí, que dice la Javi, que dice el Nico. Sí. Ya. Javi, sí, que puedes desbloquear tu micrófono. ¿Por qué crees que sí es función? ¿Porque la Laura lo dijo? ¿O porque o por qué? Porque todas las letras tienen solo un numerito. Ya, Me fíjate queda un que la solito. idea es que a todos los números del conjunto de partida tengan un elemento en el conjunto de llegada, ¿cierto? Sí, Entonces, esto aquí es partida.
Y esto aquí es llegada. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que a cada valor del conjunto partida, al 1, al 3, al 4, al 3 y al 4, tengan solamente uno en el conjunto de llegada. Por ende, si se fijan, ¿qué pasa con el 3? ¿El 3 tiene algo para allá? No. No, entonces no es. Entonces no es. Porque tiene que ser, fíjense esta parte, a cada valor del conjunto de partida. Cada valor. Falta uno, entonces no es cada valor. ¿Bien? En este caso, el dominio debería restringirse. ¿Bien? No es 1, 2. Esto no es función. Para que sea función, el conjunto de partida debería ser un poco más pequeño. No debería tener el 3. Si yo elimino el 3, esto es función, no hay problema. Chiquillo, Javi, Laura, Nico, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Nos falta solamente un detallito con lo que tiene que ver con funciones. Bueno, todas estas cosas son cositas que nosotros hemos visto hasta ahora. Representación gráfica lo vamos a ver después, así que no nos hagamos problema. Bien, probablemente vieron eso ya, así que quiero explicarles algo. Lo que nosotros hicimos, esto de acá, si bien a ustedes en la prueba le pueden aparecer estos conjuntos como estas pelotitas o estos huevos que aparecen con el número de letra, le pueden aparecer así, sí. Y de hecho nosotros vamos a hacer ejercicios en los que aparecen así y han aparecido en la PSU, sí. Entonces hay que entender. Y a ustedes le van a hacer preguntas como esta. Eso no funciona. Tengo que ver si es que funciona o no. Pero pueden preguntarnos a nosotros si es que es o no función también de manera gráfica. Para saber si esto de manera gráfica es o no función, nosotros tenemos una manera de hacerlo, que es la siguiente. Es debería poner una línea vertical. ¿Bien? Vertical significa así, parada, ¿verdad? Y que toque solamente una vez con el gráfico. Si no, esto no es función. Empiezo ahora de atrás para adelante. Nico, ¿la A sería una función según esta regla de aquí? ¿Sí o no? Yo creo Significa que si yo pongo una línea así, me choca solamente una vez con el gráfico, una vez con el gráfico. Da igual donde ponga la línea, choca una vez con el gráfico. ¿Pasa eso acá? no pasa eso. Sí pasa, porque fíjate que el gráfico es este, Nico. El gráfico es ese. Entonces si yo hago una línea así, choca solamente una vez con el gráfico. Si la línea la hago acá, choca una vez con el gráfico. Si la hago acá, también choca una vez. Si la hago aquí, también choca una vez. ¿Cachai? Entonces sí es función. ¿Cachai? Sí, ahora sí. En este caso, sí es función. Laura, ¿la B sería o no función? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo pongo una línea acá? ¿Cuántas veces choca con el gráfico? Una. Aquí lo choca una y aquí ¿cuántas veces lo choca? 2. Entonces, no es función. Tiene que chocar solamente una vez. ¿Bien? Javi, el C, eso no funciona. No. Porque si pongo una línea, me toca 2 veces. Y yo tengo que ser capaz de poner una línea en cualquier lado. Porque fíjate, Laura, que si tú claramente me dices, pero si yo pongo una línea ahí, toca una vez. Pero yo tengo que ser capaz de poner una línea en cualquier lado
y que esa no choque ninguna. Entonces, muy bien, como dice aquí, esto no es función. ¿Ya? Y este último de acá, este sí es función, porque sea donde sea que ponga la línea, aunque se vea la gráfica bastante fea y en la A también sea bastante fea, inclusive en la B y la C probablemente son gráficas que son más acordes a lo que nosotros vemos normalmente, pero esas no son funciones. Esto de aquí sí es función. Eso nosotros gráficamente. La verdad es que las funciones tienen otro tipo de clasificación, que normalmente quizás ustedes la vieron en primero, o quizás inclusive la vieron en octavo, la clasificación de funciones, cuando decían que las funciones eran inyectivas, epiyectivas, biyectivas, pero sinceramente eso, chiquillos, nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? No nos corresponde aún esa parte de la materia. Hasta ahora todo eso, solamente eso. ¿Bien? Chiquillos, ¿entienden esta parte de la materia? Sí, profe. ¿Bien? ¿Todos? Sí, profe. ¿Laura igual? Sí, profe. Ya. Chiquillos, esta materia tiene relación con esta unidad acá. Esto que yo también se lo subí en el Classroom. Y la verdad es que ustedes de aquí podrían hacer... bueno, la verdad es que hay metido algunos números también. Que ustedes sí que lo pueden hacer, es ideal. Pero fíjense que ejercicios como estos son ejercicios que ustedes pueden... Mira, eso no funciona. Bueno, ustedes lo podrían saber. Y aparecen otras con números. La verdad es que eso con números nosotros lo vamos a ver un poco después. Pero estos ejercicios probablemente ustedes ya lo pueden hacer. Los únicos que yo les digo aquí no los hagan son los que dicen biyectivo, inyectiva. Por ejemplo, la 13. Tiene que ver con inyectiva y biyectiva. La 13 no se hace. Y cosas así. Bien, pero en todo caso esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en 2 semanas más. Así que chiquillos tienen 2 semanas para hacer estos ejercicios. Por favor, porque va a ser la semana de él, vamos a ver el calendario. Es el 16, el 23 recién vamos a revisar estos ejercicios. ¿Bien? Porque estos ejercicios se complementan con los que vamos a ver después. Lo que vamos a ver la otra semana. Entonces tienen 2 semanas, chiquillos, para realizar estos ejercicios. Por favor, les pido, intenten hacerlos de a poco. ¿Bien? Por último, le podrían estar una mirada quizás ahora en un rato, después quizás de comer si no han comido. Porque hay ejercicios que la verdad, mirándolos, como el 9, lo pueden hacer, y otros ejercicios que la verdad no les va a tomar mucho tiempo. ¿Bien? Pero claramente después de la semana siguiente van a poder hacerlos todos sin ningún problema. Pero quizás aquí ya los pueden hacer todos. ¿Bien? Por ejemplo en la 10 también quizás los pueden hacer todos. Entonces esa es la idea. Que ustedes tienen 2 semanas, por favor, al menos mírenlo si es que no tienen tiempo o algo así. Se les hace muy complicado hacerlo. La verdad es que si ustedes van a ver la materia, no vean la última parte de clasificación de funciones, porque la verdad no es parte de materia que le entra a ustedes, le entra a los chiquillos de la electiva. Pero vean esos ejercicios y la próxima semana vamos a ver materia y ahí en la próxima clase vamos a ver cómo son las gráficas vamos a ver distintas funciones y cómo son las gráficas. Esa es la idea. Así que eso, chiquillos. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok?